Sírvete palta. Eso, esfuérzate, tráela. No le eches tanto. Está muy cara la palta. Celular arriba de la mesa no. ¿Cuál? Esto es diferente. Esto es trabajo. ¿Aló? Aló, hermano. Estaba llamando por una propiedad aquí en Antofagasta. Este es el que está ubicado ahí en Costanera, ¿no? En la calle Tratado 1904. Justamente, aquí parece que está cerca de la Rotonda de Recursos Humanos. Es un proyecto maravilloso, entusiasta y sólido. Usted sabe las características de mi inmueble. ¿Perdón? No se le entiende. Hable más claro. Si me puede dar unas características de inmueble. Claro que sí. Este es el condominio Vista Mar con amplios dormitorios, amplio living comedor, gran terraza y lo más encachado, que tiene salida a la playa. Oh, ¿Cómo te quedó el ojo ahí? justo lo que estaba buscando. Me gustaría comprarla. No está a la venta. Está solamente para el arriendo, amigo mío. Estamos dando un permiso para... Perdón. Ya vamos a ir con nuestros invitados, nuestros senadores, pero el diputado Gabriel Boric se unió a esta conversación. Diputado, quedó pendiente su respuesta. Bienvenido. Hola Tonka, muy buenos días. Mira, lo que ha venido pasando en Chile hace rato es que las Fuerzas Armadas y de Orden han venido corriendo pasito a pasito los límites de lo que es aceptable en una democracia. Yo, a diferencia de lo que plantea el señor Moreira, creo que lo que ha sucedido es grave, porque las Fuerzas Armadas en el fondo que tienen armas, lo que le están, y como decía Mónica González ayer en un programa, es muy diferente que haya una opinión respecto a un programa de televisión, que te lo diga un ciudadano común y corriente, que te lo diga una persona que tiene metralletas producto del contrato social. Entonces, cuando están deliberando y opinando respecto a lo que es correcto o no en un programa de televisión, me parece que están totalmente saliendo de su función. Pero esta no es la primera vez que lo hacen. Además, recuerden que en el marco de la discusión respecto al monumento del general Baquedano, tildaron a una serie de manifestantes de antichilenos. Y además esto se suma al caso de espionaje al periodista Mauricio Weibel, se suma a los casos de corrupción que han habido al interior del ejército. Entonces me parece que hay un problema más profundo con las Fuerzas Armadas que merece ser revisado en detalle. El tema del espionaje, efectivamente, un tema de fondo y muy relevante. Pero ahora, en relación al sketch, ¿no cree que tenemos todos una piel demasiado delgada? Los unos, los militares, porque sobrereaccionan frente a algo que no habría tenido mayor revuelo de otro modo. Y por otro lado, también, al escucharlo a usted, a ver, estamos hablando de disconformidad con un sketch, no una sublevación armada. Pero es que cuando comienzan a correrse los límites respecto a lo que pueden hacer o no las Fuerzas Armadas, me parece que es efectivamente grave, porque cuando tildan a una serie de manifestantes de antichilenos, cuando después las tres ramas de las Fuerzas Armadas, Armada, Ejército y Fuerza Aérea, hacen declaraciones coordinadas respecto a una opinión, dando una opinión respecto a un programa de televisión, que es respaldada más encima por el ministro de Defensa, me parece que se están cruzando los límites de lo que les corresponde no hacer y están rompiendo el deber de no deliberación. Ayer además, por ejemplo, salía una columna de un general de carabineros en la tercera región en Atacama opinando sobre la nueva ley de migraciones. Entonces me parece que las Fuerzas Armadas y de Orden han ido corriendo progresivamente los límites de lo que les corresponde o no hacer en una democracia. Y por lo tanto me parece que ante eso hay que volver a subordinarlas al Poder Civil de manera muy clara y por eso vamos a interpelar al ministro de Defensa, Waldo Procuriza. Senador Moreira. Bueno, lo que dice el señor Boric, me parece que esta nueva izquierda de la cual ellos hablan, yo los veo peor que... Yo puedo entender la actitud del Partido Comunista, cuando se trata de las Fuerzas Armadas y la seguridad que tienen. Pero los representantes de esta nueva izquierda del Frente Amplio, yo creo que tienen un sentimiento de resentimiento tremendamente grande, porque llegan hasta la ciencia ficción de que se están corriendo los límites. Oiga, las Fuerzas Armadas tienen derecho a expresar su opinión, si se sienten agraviadas, pero en ningún caso... porque las Fuerzas Armadas tengan armamento, estén amenazando, intimidando. Ese es un exceso y es propio de la izquierda que no logra reconciliarse con las instituciones del Estado. Y por supuesto que para mí
es ser antichileno quien quema una bandera chilena y por supuesto quien mancilla la historia. Yo tengo el derecho a expresarme y si las Fuerzas Armadas se expresan con un lenguaje que puede ser duro, es su opinión, pero aquí no hay intimidación, aquí no hay una actitud de decir, mire, saquen al periodista o saquen el programa de televisión de determinado canal, es su opinión. Y yo creo que esto se está aprovechando ciertos sectores de la izquierda para seguir con ese resentimiento que parece no terminar nunca con las Fuerzas Armadas y están condenando a miles y miles de soldados chilenos a ser de alguna manera juzgados permanentemente. Las Fuerzas Armadas hoy día hay una generación distinta. Yo puedo entender ese resentimiento con el pasado, pero no con el presente. No, señor Moreira, ¿sabe qué? Hay una cosa bien diferente. Usted tiene todo el derecho a dar las opiniones más ridículas que quiera, hacer las huelgas de hambre que quiera, hacer todas las opiniones que estime conveniente porque usted es senador. Y un ciudadano común y corriente también puede dar todas las opiniones que quiera. Pero en una democracia a las Fuerzas Armadas no les corresponde deliberar sobre las políticas públicas ni juzgar a chilenos y chilenas por sus actitudes, sean o no legítimas. Y por lo tanto me parece que acá efectivamente están corriendo los límites. Y además hay algo muy grave. Las Fuerzas Armadas opinan cuando hay una manifestación en Plaza Baquedano, Plaza Dignidad. Opinan cuando se hace un sketch de parodia respecto a los casos de corrupción que ha habido en el ejército. Pero no tienen ninguna opinión respecto al caso de espionaje al periodista Mauricio Weber. No tienen ninguna opinión respecto a los casos de corrupción que ha habido en el interior del ejército. Entonces, ¿con qué criterio están opinando las Fuerzas Armadas y con qué criterio están interviniendo en el debate público? Eso es algo que más allá de la opinión que tengamos de las Fuerzas Armadas, porque evidentemente a diferencia de ustedes yo tengo una crítica respecto a lo que el actuar de las Fuerzas Armadas en las violaciones a los derechos humanos y el desaparecimiento de personas, pero tenemos opiniones diferentes, pero lo que está pasando hoy día en Chile es grave y por lo tanto nosotros creo que desde la oposición tenemos que poner un límite a aquello y volver a subordinar a las Fuerzas Armadas al poder civil como corresponde en una democracia y en un Estado de Derecho. Disculpe, senador, si hubiera sido al revés, antes de la carta de las Fuerzas Armadas, hubiera hablado el ministro Procurizza, sería distinto y después que se me haya manifestado las Fuerzas Armadas para entenderlo. O solamente el ministro. O solamente el ministro. ¿Dónde está el problema según su visión? ¿Por qué las Fuerzas Armadas no pueden expresar su opinión para entenderlo? Perdón, para ¿me usted, a mí, Tonka? sí, para usted, para que lo expliques, claro. Bueno, yo siento... Lo decía Mónica González, periodista, ayer justamente en el programa Mentiras Verdaderas en la Red. Y Alejandra Matos. Hay un hecho que es tremendamente grave cuando las Fuerzas Armadas, que tienen el uso exclusivo y legítimo de la fuerza en un Estado de Derecho, empiezan a juzgar qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Porque en el fondo lo que están invitando es a una autocensura. Le están diciendo a los canales, ustedes no pueden opinar de determinada manera porque nos sentimos indignados al respecto. Y ahí el ministro Belolio también se equivoca cuando compara el ejercicio de libertad de expresión de un programa de parodia con la manifestación de las tres ramas de las Fuerzas Armadas respecto a ese programa de parodia. Porque, insisto, a las Fuerzas Armadas no les corresponde liderar. El ministro de Defensa podría decirlo. El ministro de Defensa podría decir que no le parece, el vocero de gobierno podría decir que no le parece, pero las Fuerzas Armadas que tienen, insisto, las armas en este momento en nuestro país, no corresponde que opinen respecto a estos temas. Y por lo tanto hay que volver a subordinarlas al poder civil. Y acá hay una cuestión que es muy clave. Hace mucho rato que las Fuerzas Armadas y de orden han tenido una opacidad en su funcionamiento que se va sumando en diferentes casos. El caso de espionaje al periodista Mauricio Weber es gravísimo. Son casos distintos, pero que son parte del mismo problema. La opacidad y el exceso de autonomía con que han funcionado. Yo no soy enemigo de las Fuerzas Armadas. Yo creo que todo país requiere que tengamos unas Fuerzas Armadas civilizadas, unas Fuerzas Armadas que actúen con respeto irrestricto a los derechos humanos, que cumplan funciones en tareas de emergencia como emergencias naturales, por ejemplo, o construcción de caminos, pero me parece que el opinar respecto a lo que está sucediendo en la vida pública o el tener un juicio respecto a qué es lo correcto o no, no es algo que le corresponde a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Senador Moreira, ¿usted quería tomar la palabra? ¿Me escuchó, senador Moreira? ¿Usted quería hablar, senador? Sí, no, lo que pasa es que no tenía retorno, entonces no escuchaba
al diputado Boric. Mira, yo en todo caso, está bien que este tema se toque en matinal, es parte del debate. Yo creo que hoy día en el país, yo creo que los chilenos están más preocupados no de esta parodia, están más preocupados si va a haber un tercer retiro, si los beneficios para la gente van a llegar, más allá de esta disputa que pretende instalar la izquierda y la oposición, cuando hay otros problemas mucho más urgentes que estar debatiendo esta situación de la parodia fome que una persona hizo. Y reitero, creo que el uso del uniforme no corresponde, el uso del uniforme es un agravio. ¿Por qué repara tanto en el uso del uniforme? Se lo pregunto un poco porque uno está acostumbrado a ver películas norteamericanas, europeas, donde el uso del uniforme abunda. ¿Es ese el centro de su preocupación y molestia, senador? Sí, ese es precisamente. Primero, usted sabe que el uniforme de las Fuerzas Armadas no se puede utilizar, ni el uniforme de carabineros no se puede utilizar. Entonces, hacer humor vistiendo al ejército creo que no corresponde. Yo me sentiría agraviado. Ahora, si hay un humorista que hace una cosa de un chiste que no me gusta, ya, no me gustó. Pero eso sí que es intimidatorio. Es torear a las Fuerzas Armadas, que obviamente han tenido que soportar la crítica, digamos, el insulto en el último tiempo y siempre. Entonces, ¿por qué tenemos que condenar por el pasado a las Fuerzas Armadas nuevas? Es gente joven. Los militares de ayer no están hoy día. Entonces, no condenemos a las Fuerzas Armadas por esa diferencia que tenemos con el pasado. Pero buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nadie se lo tomó tan en serio, ¿verdad? Tenemos las imágenes para ver y compartir ese momento. ¿Y qué les parece a ustedes justamente este sketch comparado con el que acabamos de ver? Miren. Muchas gracias, Causalina. Está bonito. Este 18 de septiembre se va a comer empanada. Procure que tenga más carne que cebolla. ¿No se lo repite? ¿Se le repite? ¿Se 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 lo repite? ¿Se le repite? Este 18 de septiembre vamos a marchar por la Gloria Estefan. Causalina, eso el 19. Por la Gloria Simonetti. ¿El uniforme sería el reparo aquí también, senador? ¿Cómo lo toma usted? No, porque ese no es el uniforme de las Fuerzas Armadas. Al contrario, ese es humor. Es muy Ese sí que parecido. Es un matiz, ¿no? Pero mire, fíjese los detalles. Es lo mismo. O sea, según la lógica del senador Moreira, no se podría haber hecho la película Mi Mejor Enemigo, por ejemplo, respecto a la cuasi guerra que tuvimos con Argentina en el 78. No se podrían hacer un montón de obras de ficción, no se podría... O sea, habría un límite al humor. Mira, las democracias se miden en su densidad y en su solidez por la resistencia que tienen ante el humor. Y me parece que lo que está pasando acá es justamente cruzar una línea que empieza a poner en amenaza a la libertad de expresión. Empieza a poner en amenaza a la libertad de expresión y por eso es tan grave. Si esto no es de tener la piel sensible y de que estar en contra de las Fuerzas Armadas por el pasado, tenemos opiniones diferentes respecto al pasado, pero lo que estamos haciendo hoy día es la defensa actual y presente de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa defender y por eso vamos a interpelar al ministro Evaldo Procuriza. Bueno, cuestión de recordar además también la revista satírica Charlie Hebdo, que fue objeto además también y blanco de un atentado terrorista. Ahí estamos hablando de sátiras de grueso calibre, que ni siquiera ha habido ni un asomo en Chile. Creo que la senadora Carvajal quería hablar. Sí, mira, yo señalar lo siguiente. Yo creo que aquí nadie está impedido en este país de generar una crítica social, ya sea a través del humor o ya sea de cualquier medio. Y es justamente aquello cuando uno pone o contrapone la libertad de expresión la que debe estar y siempre debe primar.
aquí no hay un hecho menor, como quiere hacernos creer el senador Moreira. Es decir, esto pasa por la utilización de un uniforme, que dicho sea de paso, yo no podría descartar o más bien confirmar si es estrictamente igual al que usan los uniformados, los militares, pero creo que eso es secundario. Si el tema de fondo es porque efectivamente hay un hecho grave que genera una opinión institucional de quien no está ni siquiera validado legalmente para generarla, una opinión política respecto a un sketch humorístico en donde sale la institucionalidad que tiene a propósito, ¿cierto?, el monopolio de las armas, como decía el diputado Boric, y que genera obviamente un acto que da una señal que es intimidatoria. Es decir, cuando hay una rutina humorística, cuando hay una acción de arte en donde vamos a esperar de inmediato una reacción institucional amparada además por el gobierno, entonces uno, creo yo, genera una acción que lleva a pensar si ejecuto o no esa acción o si efectivamente me voy a dedicar a esas rutinas de humor, y eso no puede ocurrir. La libertad de expresión debe ser aquella que esté y prime sobre todo aquello que significa un Estado democrático, un principio en donde nosotros no vamos a transar. Y si hoy día se quiere aminorar este efecto, se quiere decir, mira, la verdad es que ellos se sintieron que estaban de cierta manera siendo vulnerados, bueno, tendrán que guardárselo. Aquí hay un poder subordinado al poder militar que no puede ser otro y no puede estar en manos del ejército. Aquí hay un poder civil que debe primar, y quien debiera haber actuado en contraposición, si hubo algo que no le causó un bienestar, es el ministro de Defensa y no hay otro. Aquí el poder de las Fuerzas Armadas debe estar estrictamente, obviamente, ceñido a lo que establece la Constitución, no deliberar políticamente, no manifestarse institucionalmente respecto a hechos que obviamente no tienen otra expresión que solo la libertad de poder generar una crítica social de la cual obviamente cualquiera tiene el derecho legítimo en democracia a hacer. Solamente para complementar, nos comentan desde la red que este uniforme es un uniforme de vestuario, no es un uniforme real, particularmente yendo al punto que tenía el senador Moreira. Es el gorro del ejército, de un oficial. Este es exactamente el mismo. Pero mire, yo no voy a entrar a esta situación. El tema de fondo es otro. Es el tema de fondo, exactamente. Es otro, pero decir que eso es intimidar, decir de que aquí está coartando la libertad de expresión. Mire, es cosa de ver a la izquierda cómo se refiere a las Fuerzas Armadas, cómo se refiere al presidente, de no están todos los días, y el derecho de defenderse. Bueno, la izquierda siempre ha sido así, entonces yo no entiendo por qué están armando este verdadero cuento agrandado. No generalicemos, hablemos también, por ejemplo, Boric ya manifestó su parecer. ¿Qué opina, verdad, a propósito la senadora Carvajal? ¿Usted realmente también piensa que efectivamente las Fuerzas Armadas están, ampliando el cerco y están siendo desobedientes? O sea, sin duda, lo dije al inicio de este programa, creo que aquí hay una competencia de la cual se atribuyen y de la cual están impedidos por la Constitución a generar. Aquí no corresponde que frente a una rutina humorística, frente a una crítica que se haga, se genere una opinión institucional de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, que hay un silencio cómplice por parte del ministro al no señalar que esto no debe ocurrir. Aquí debe haber un llamado, y perdónenme la expresión, al orden por parte del ministro, a decir, acá la acción que deben tener ustedes justamente no se condice ni corresponde, para lo cual ustedes están obviamente investidos. La potestad de las Fuerzas Armadas es resguardar, garantizar la seguridad pública, la seguridad de nuestro territorio, y no corresponde hacer opinología respecto a una rutina ni respecto a nada. Las opiniones en este caso se generarán por quien lleva en su haber la cartera de la defensa en la medida que esto sea necesario, pero no corresponde que haya una opinión cada vez que yo me pueda sentir intimidada o que la institución pueda sentirse intimidada y que haya carta blanca para generar una crítica, una intimidación, porque para mí creo que ese es el hecho más grave de generar una reacción institucional del cual no están comprendidos de competencia y obviamente están estrictamente impedidos de hacer.
Creo que ahí hay una transgresión a la Constitución y sobre todo a la libertad de expresión, que es un principio esencial y fundamental en democracia, de la cual obviamente las Fuerzas Armadas deben ser mucho más cautelosas, mucho más prudentes y obviamente mucho más silentes. Bueno, hay veces